en el examen del 18. Porque regresiones se va a tomar principalmente en el examen final del día 2. ¿Qué más les iba a decir? Eso. Entonces, Derek, creo que tienes una pregunta. Cuéntame. No, disculpe, profesor. Buenos días. No, fue de casualidad. Ok, listo. Pero entonces, me avisan si es que algo no está claro, ¿no? Karen, sí. Profesora, una consulta. Me están diciendo que el laboratorio cierra a las 12:45. Bueno, igual es un examen, no, dice yo. ¿Cierra o no cierra? Bueno, que yo te he entendido, está abierto todo el día, pero... Dice que se van a almorzar y vuelven. Claro, los señores, pero me imagino que en ese espacio... Profesora, Sí, disculpe. Tengo la costumbre de ir al laboratorio justo en la mañana. Entonces sí tienen el cartelito que cierran de 12:45 a 2. O sea, no podemos, después de las 12:45, o sea, no podemos quedarnos ni en las mesitas de afuera. Ya. Ok. Claro, dice Yuli que en Rosemary es en las tardes hasta las 4, pero claro, en las tardes es de 2 hasta más tarde, ¿no? No en las mañanas. Ya, en ese caso, lo que va a quedar es que les haga un examen que se pueda terminar entre las 11:30 en punto y las 12:45, dijeron, ¿no? 12:45, o sea, 1 hora y 45 minutos. Sí, básicamente eso. Voy a priorizar, como digo, seguramente va a ser una primera parte para marcar y una segunda que es para desarrollar un ejercicio en Excel y otro en SPSS. Creo que el tiempo va a alcanzar. Yo lo que quería era que tengan de sobra, ¿no? Pero bueno, dadas las circunstancias, va a tener que ser hasta que nos digan que debemos retirarnos, ¿no? Ok, gracias en todo caso por el aviso. Y con eso entonces empezamos nuestra clase de hoy. Les decía justo que vamos a hacer el tema de regresiones, vamos a tener un descanso y después hacemos como una suerte de práctica de lo que entraría o lo que tendrían que saber de Excel y SPSS para el examen que viene. Ahora, esta clase, Karen me dice que siempre las graba, entonces esta clase también está siendo grabada. Esto reemplazaría los videos, pues que ya no los subí. Cuando me enteré el mismo viernes que se había decretado que la clase de hoy iba a ser virtual, entonces ya esto reemplazaría los videos, ¿no? Y así que aprovechen, si es que tienen alguna duda, si es que han estado practicando, si es que algo no les sale, entonces aprovechen para decirme para volverlo a hacer. Ok, ahora sí, empezamos. Ya está. Espérense, tengo que contar esto. Me dicen si hay alguna duda. Sí, Isabel. Profesora, ¿podría subir la PPT por fin? Sí, claro. Gracias. Que la subo al Classroom. Aquí está. Sí, justo tenía abierto el Classroom porque estaba viendo lo de las fechas. Ya está. Espérense. Dame un minuto en lo que subo. Bueno, y entonces con esto puede ser más allá de la parte en que vamos a aplicar, que a esa parte le estoy dando más peso en la clase de hoy. Y toda la entrada teórica de regresiones para que la clase del 25 la podamos aprovechar bien, cosa que si nos da un tiempito para hacer un repaso general también lo aprovechamos. Ahí está clase 13. Y si puede ser que terminemos antes, lo que vamos a hacer es como solo tener un descanso, tal vez un poquito más largo. Ahí está clase 13. Pero esta clase quiero darle más prioridad al repaso de lo que va a ser el examen. Ya está, ya lo subí. Que sé que están también más angustiados con eso. Espérense. Ahora sí, clase 13. Ya. Ok.
Empezamos con la introducción a la regresión. Hasta el momento ya hemos aprendido toda la fase correlacional. Con el R de Pearson para las correlaciones, con la prueba T para la diferencia de medias, con el chi cuadrado de Pearson para ver asociación entre categóricas y con ANOVA de un factor para ver el efecto de una variable categórica sobre los valores medios de una variable numérica. En todos los casos, lo que vamos a hacer para interpretar es leer el valor de la significancia o p-valor dependiendo del programa que se utilice, pero en general se denomina significancia. De tal manera que tenemos que saber si se está aprobando o rechazando la hipótesis nula del estadístico. Todos los estadísticos tienen hipótesis nula en negativo. Si sirve para hacer correlación, entonces no hay correlación. Si sirve para hacer asociación, no hay asociación. Si sirve para ver diferencia, no hay diferencia. Si sirve para ver efecto, no hay efecto. Si te sale el valor de la significancia menor a 0.05, entonces rechazas la hipótesis nula y si era que no hay correlación, resulta que hay. Si era que no hay asociación, resulta que hay. Si era que no hay diferencia, resulta que hay. Y si era que no hay efecto, resulta que hay. Salvo el caso de la prueba de Levin o la prueba de homogeneidad de varianzas, que es una prueba que viene por defecto cuando uno hace la prueba T y el ANOVA de un factor, que lo que te va a confirmar es que las muestras que estás utilizando para hacer las pruebas, es decir, la información de dónde vienen los datos de la variable, es una muestra que no está sesgada, es una muestra que está bien recogida, etcétera, ¿no? Por eso es importante. Si no pasamos la prueba de Levin, entonces probablemente no podamos confiar en el resultado de T o de ANOVA. ¿Qué quiere decir entonces la prueba de Levin? Que queremos confirmar que exista homogeneidad de varianzas. Y más adelante les voy a explicar qué significa esto. Pero básicamente nos está dando información sobre la variabilidad en la selección de los errores. Y los errores, como aprendimos cuando aprendimos de muestreo, tienen que ver con los casos que no forman parte de la muestra como tal. Y no forman parte no porque no queremos que esos casos en particular no sean parte de mi muestra, sino porque no fueron elegidos como parte de una selección aleatoria probabilística, ¿no? Donde todos tenían la misma probabilidad de ser elegidos, entonces también los que no fueron elegidos, todos tenían la misma probabilidad de no ser elegidos. Ese es el error. Entonces, que esa variabilidad sea constante, o sea, que todos tengan la misma probabilidad de no ser elegidos, es lo que te confirma la prueba de Levin. Y por eso, su hipótesis nula es en positivo. Te dice, sí hay homogeneidad de varianzas. Si te sale el valor de la significancia mayor a 0.05, entonces confirmas la hipótesis y todo bien, continúas. Esas son las pruebas que hemos aprendido hasta el momento. La clave está en cuál es la escala de la variable, qué es lo que quiero hacer, ¿no? Primero, identificar la escala de la variable porque eso va a depender cuál prueba estadística vas a utilizar. Ok, entonces hasta aquí lo único que hemos hecho ha sido correlacionar, saber si dos variables bailan juntas, si van de la mano y van parecido, caminan parecido, pero todavía no sabemos por qué. Si una variable camina parecido a la otra, no sabemos si es por la otra, ¿no? La que está a su costado. No sabemos si de repente es por cualquier otro motivo que hace que esta variable camine parecido a la del costado. Eso recién lo podemos saber en la fase explicativa. Por eso es que decimos que la correlación no implica causalidad, y es una de las principales reglas de las correlaciones. Tú puedes tener una correlación fuerte, directa y significativa entre dos variables numéricas, pero tú no puedes decirme que es por la independiente que la dependiente necesariamente se mueve. Por eso cuando vemos el valor del R de Pearson, vamos a hablar de una probabilidad. El R de Pearson te sale 0.72. Tú vas a decir, existe una correlación fuerte, directa y significativa entre la variable independiente y la dependiente, y hay un 72% de probabilidad que si el independiente se mueve, la dependiente también. Si el independiente sube, la dependiente también. Ok. Y hasta ahí nada más, pero yo no sé si es por la independiente que la dependiente se mueve. Eso es causalidad. Y eso es lo que podemos ver con las regresiones. Entonces, en pocas palabras, las regresiones sirven, sí, para probar algún tipo de causalidad después de que se haya hecho una correlación, o sea, probado que existe una correlación, y de esa manera saber qué va a pasar después. Si tú tienes, por ejemplo, la variable edad y la variable ingresos de un grupo de personas hoy, 11 de noviembre del 2024, y encuentro previamente que hay una correlación,
Luego, quiero saber si es por la edad que los ingresos suben o qué factor de la edad hace que los ingresos suban. Entonces, hago una regresión. Con la regresión lo que voy a poder saber es en el futuro, cada vez que cumpla un año más, cuánto más ganaré. Por eso es que se dice que la regresión sirve para predecir el futuro, lo que va a pasar después. ¿Ok? ¿Qué estamos aprendiendo entonces con la regresión? A predecir el futuro. Empecemos. Esta parte, ojo, ya no figura en el libro Tour Guiado por Estadística Básica, que sí lo tienen, sino principalmente vamos a utilizar ejemplos del libro Estadística para Administración y Economía. Y Estadística para no estadísticos, que ahí les pongo que mencioné en la clase pasada, pero he mencionado en varias clases, que también lo tienen. Me confirman si es que estos 3 libros están, entiendo que sí, pero para esta parte sí quería aclararles, vamos a utilizar más Estadística para Administración y Economía. De hecho, los ejemplos de este libro son los que voy a usar y que vamos a desarrollar en esta y la siguiente, y la clase del 25. Ok, esto que estamos viendo aquí es un gráfico de regresión. La regresión más sencilla, que se llama justamente regresión lineal simple. Como en todos los gráficos, el eje horizontal es X y el eje vertical es Y. Y siempre va a ser la variable dependiente y X siempre va a ser la variable independiente. ¿Ok? La línea diagonal que vemos aquí va hacia arriba, con lo cual nos muestra que hay una tendencia positiva o directa, ¿no? Que si una variable sube, la otra también, o si una variable baja, la otra también. Y esto se llama recta de regresión estimada. El puntito se llama valor o dato, y en este caso es el valor o dato de Y, de la variable dependiente. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver con cada puntito, al margen de donde se ubique, es el valor de la variable dependiente. Y los valores de la variable independiente van a estar aquí. Entonces, la ubicación del puntito va a depender del valor que salga en este eje. Y la línea que está en el medio es lo que está estimando, como dice su nombre, la relación entre el puntito y su ubicación con respecto al valor que salga en el eje horizontal. Lo que te va a decir es cuál es la tendencia que hay y con esa tendencia uno poder sacar un análisis a futuro de la relación entre el puntito y el valor del eje horizontal. Esta raya que hay del puntito a la recta es justamente esa estimación. Lo que está estimando la recta es precisamente la distancia del puntito a la recta, porque va a proyectar cómo podrían ser futuros puntitos, básicamente. ¿Ok? Bueno, estas son las partes entonces de un gráfico de regresión lineal simple. En una regresión lineal simple interviene una variable independiente y una dependiente. Para hacer una regresión, sí o sí tenemos que haber probado antes que hay una correlación. Si no, ¿para qué hicimos una regresión? No tiene sentido. La regresión sirve entonces para la siguiente fase de la estadística, la fase explicativa. Entonces, la regresión te va a permitir predecir el futuro y, por lo tanto, explicar, ya no solo describir, no solo correlacionar dos variables, sino explicar por qué los ingresos suben, por qué la tasa de deserción escolar aumenta, porque la pobreza aumenta, porque la desigualdad aumenta, que hace que la desigualdad baje. Entonces ya nos estamos refiriendo no solo a simples correlaciones que bien podrían ser coincidencias, sino vamos a probar las correlaciones que más sentido nos hagan en espacios de regresión. Por eso la regresión te dice, la primera condición es que hayas probado antes que hay correlación. Si no, no tiene sentido que hagas una regresión. Otra cosa fundamental, entonces, es que en los dos primeros tipos de regresión que vamos a aprender, que es la lineal simple y la múltiple, solamente vamos a utilizar variables numéricas, continuas o discretas, pero solo numéricas. ¿Ok? Entonces, está la simple
Y en la simple solamente vas a utilizar una variable dependiente y una independiente, como casi todas las pruebas de correlación que hemos hecho, ¿no? Siempre es un independiente y una dependiente, una con una. Mientras que en la múltiple puedes usar 2 o más variables independientes. Esa es la principal diferencia. Otra de las cosas que vamos a aprender son los requisitos de la regresión y, por supuesto, la regresión logística, que es el tercer tipo de regresión. Los requisitos los vamos a ir aprendiendo casi sin querer conforme les voy explicando las regresiones, pero luego ya vamos a ver una lista de requisitos y vamos también a reflexionar un poco sobre qué implican esos requisitos. Pero paso a la vez. En los modelos de regresión tienes 2 valores o variables sobre las que quieres ver su relación. Pero lo más importante es que vas a considerar el error. El error en la regresión es algo que está en toda la estadística y tiene que ver con el concepto de incertidumbre. Siempre hay una posibilidad de que la relación entre la variable dependiente y la independiente no sea como te sale. Me explico. Si yo te digo que existe una relación, una correlación directa fuerte y significativa entre la edad y los ingresos, siempre hay una posibilidad de que los ingresos aumenten y eso no sea precisamente por la edad. Eso es lo que se va a considerar término del error, incluso cuando le encontremos un factor explicativo. Es decir, incluso cuando yo encuentre exactamente cuánto suben mis ingresos por cada año que cumplo. Aún así, esa relación podría no darse tal cual, por lo que se considera el término del error. El libro pone un ejemplo con unos restaurantes que están ubicados dentro de una sede educativa, ¿no? Entonces, bien podemos pensar en un restaurante que está en, por ejemplo, para poner una situación más cercana, en distintas sedes de los, no sé, Mall Aventuras Plazas, que entiendo hay varios, o Reales Plaza, que hay varios, ¿no? Estos centros comerciales. Bueno, entonces, digamos que en todos los Real Plaza hay un Bembos. Y el dueño, yo sé que es por franquicias, pero vamos a hacerle el ejemplo de que es un solo dueño para todos los Bembos en todos los Real Plaza. Se ha dado cuenta que el factor cantidad de personas que van, digamos, diariamente a estos centros comerciales es fundamental para sus ventas, ¿no? Y entonces, si el encargado de Real Plaza le dice, vamos a abrir un nuevo Real Plaza en tal sitio, el del Bembos va a tener que decir, bueno, para yo decidir si ahí también pongo Bembos o no, tengo que ver cuánta gente va a ir. Y entonces el de Real Plaza le va a decir, ah, no, en este nuevo Real Plaza va a ir el doble de lo que van en todos los otros. Muchísima gente. Ah, ok, no se diga más. Pongo uno, ¿no? Perfecto. Pero de repente alguien en la empresa me va a decir, ya, pero ¿en qué te basas? No, es que me dijeron que va a ser el doble y como en los otros me va bien, bueno, eso es una suposición. Pero entonces si va a ser el doble, ¿por qué no pones 2 Bembos? Si va a ser mucha más gente, también podría ser que se te llenen las colas, que la gente se sienta muy incómoda. Mejor pon de repente una versión restaurante y no una versión comida rápida. ¿Cómo tomarías ese tipo de decisiones? Y ahorita estamos en la parte muy del privado y del dinero no público, pero primero tenemos que entender cómo se toman esas decisiones en niveles micro para pasarlo a niveles macro. Entonces, en ese caso, lo básico que tendría que hacer el dueño de este Bembos es decir, por cada cuántas personas más en el centro comercial incrementan en cuánto mis ventas mensuales. Ese coeficiente te lo da la regresión. Así, tal cual. Es decir, si tú me dices que van a haber 100.000 personas más o 10.000 personas más, eso en soles, ¿cuánto significa de incremento en mis ventas? Si no tiene ese dato, no puede tomar decisiones. Los podría estar tomando en base a la confianza, a la suposición, a lo que cree que sabe. Por eso la regresión es tan importante. Ok. El ejemplo te permite, te detalla en el libro lo que se llama el modelo de la regresión lineal simple. Concentrémonos en esto que está aquí, que es un poco borroso, mis disculpas. Y es la variable dependiente, la que estaba en el eje vertical. Entonces, por supuesto, la fórmula tiene que ser y, o sea, la variable dependiente, la que quieres explicar, la que quieres estimar,
que en el caso del ejemplo de los Bembos y los Reales Plaza, sería mis ventas mensuales, ¿no? Eso es lo que quiero estimar, eso es lo que quiero predecir. Todavía ni siquiera existe este nuevo Real Plaza, la gente ni siquiera ha ido, nunca jamás, pero ¿cuánto ganaría? Sí. Entonces, por eso estoy haciendo una predicción del futuro. Entonces, o sea, mis ventas mensuales son iguales a beta, y ahí ya no vamos a hablar, en el R piso hablamos de R, en la prueba T hablamos de T, en el chi cuadrado, X cuadrado, en ANOVA, F. En la regresión vamos a hablar de beta, en la regresión lineal y en la múltiple vamos a hablar de los coeficientes de beta. Beta sub 0, ¿ok? Que es el valor de la misma dependiente, o sea, el valor que te da la dependiente. Ojo con esto para que no nos confundamos. Y es la dependiente del futuro, o sea, la que quiero predecir. Mis ventas, si es que la cantidad de gente que viene al Real Plaza sube en 10.000, por ejemplo, ya. Pero beta sub 0 es el dato que tengo a la mano para predecir ese incremento. Porque, por supuesto, para yo predecir el futuro necesito tener un pasado, si no, no puedo. Entonces, esto ha tenido que suceder antes. Bembos tiene que venir funcionando en los Real Plaza antes, si no, no puedo predecir nada. Ok. Entonces, esto hace referencia a todas las ventas que ha tenido Bembos en los Real Plaza en los últimos, no sé, años. Y lo diferencio por meses porque la unidad de medida sería mes. Genial. Entonces, beta sub 0 más, y ahí vas a tener beta sub 1x. Y x, acuérdate de las rectas, es lo que está en la recta horizontal. Ok. O sea, la variable independiente. ¿Y qué es lo que yo presumo? Que mi venta depende del número de gente que va al Real Plaza. ¿Ok? Entonces, en un caso tengo como que mi dato histórico de ventas y en el otro caso tengo el número de personas que van al Real Plaza, ¿no? Y luego ahí está E, pequeñita, que es una letra griega que se llama epsilon. Y esto significa el término del error. O sea, a esa relación entre las ventas y las personas, en donde seguramente probé antes una correlación y a más personas, más ventas, quiero medir la regresión, quiero saber exactamente por cada cuántas personas en cuánto suben mis ventas. Pero tengo que sumarle al modelo de regresión epsilon, que es el término del error, la probabilidad de que mis ventas suban y eso no sea precisamente porque también subió la cantidad de gente que va al Real Plaza. De repente nos inventamos una nueva hamburguesa que se hizo viral y eso no había sido medido en la regresión, ¿no? De repente lanzamos unos ofertones y eso no había sido medido en la regresión y así. O de repente hubo una crisis reputacional, alguien encontró una cosa terrible en una hamburguesa y eso hizo que las ventas bajaran y no estaba midiéndose en la regresión. No sé, igual pudo haber ido la gente que el dueño de Real Plaza te prometió que iba a ir, pero dada tu crisis reputacional, pues tus ventas no subieron como esperabas que suban. Todas esas probabilidades que no sabemos si se van a dar son las que se tratan de medir o controlar a través del término del error. Okay. Entonces, beta sub 0 y beta sub 1 son los parámetros del modelo, tu variable dependiente y tu variable independiente. Y epsilon es lo que se conoce como término del error. Y es una variable aleatoria que va a permitir controlar esto. Okay. Siempre en los modelos de regresión, tú quieres saber, como digo, I. I es tu variable dependiente, pero la del futuro. Y beta sub 0 es tu variable dependiente, pero la del pasado. Entonces, cuando haces la ecuación de la regresión, vamos a hacerla así. E en el chi cuadrado era valor esperado, acá también, siempre es valor esperado. Entonces, el valor esperado de I, o sea, el que espero del futuro, es igual a los valores dados de mi variable dependiente más los valores dados de mi variable independiente. En este caso, las ventas futuras de mi Bembos en este nuevo Real Plaza son iguales a la relación que existe a mis ventas pasadas, considerando el incremento o
la cantidad, no necesariamente el incremento, la cantidad de clientes que van al Real Plaza. Así interpretamos la regresión simple. Y es simple porque solamente estoy considerando la cantidad de clientes. Si además de la cantidad de clientes quiero considerar la temperatura, el PBI, que si hay APEC, lo que fuera, ya es un modelo múltiple, otro modelo. ¿Ok? Listo. No sé si eso era un merecido de acá, no, todavía no. Pero hasta aquí quiero saber si es que está claro o tienen alguna duda de cómo funcionan más o menos las regresiones. Sí, Yuri. Claro. Beta 0 es la dependiente y beta 1X es la independiente. ¿Ok? Pero tú tenías una dependiente antes en I. Y es la dependiente que quieres estimar, la que quieres predecir, el escenario futuro que no existe, pero quieres saber qué va a pasar más adelante. Si en el ejemplo yo pongo mi Bembos en este Real Plaza y quiero calcular cuánto serían mis ventas. Entonces, eso es I. Pero beta 0 son las ventas que ya tuve de los otros Bembos que están en los otros Real Plaza, que es la información con la cual voy a poder estimar el futuro. Por eso a ese se le suma el coeficiente beta 1 que tiene que ver con mi variable independiente, que era la cantidad de clientes. ¿Sí? Genial. Abraham, te escucho. Sí, profesora, entiendo que esta línea de regresión, bueno, línea recta, va a pasar a través del origen y va a tratar de ubicar, digamos, dependiendo de los puntos en los que esté, para poder ver la correlación. Sin embargo, sobre beta sub 1, en este caso creo que es la pendiente, pero ¿cómo hallaría en este caso? O, no, o si nos pedirá también. No lo voy a pedir nunca porque finalmente esto es un gráfico que sale, ya les voy a explicar cómo sale muy rápido en Excel, pero sí es importante que se entienda. Beta sub 1, X, por eso la X es bien importante, tiene que ver con la independiente, con el eje horizontal, el que está abajo, ¿ok? Y tiene ciertos valores. Entonces, en este ejemplo, esos valores son la cantidad de clientes. Por ejemplo, 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, ¿no? Va subiendo de mil en mil. Ya. Entonces, en ese caso, tú vas viendo cómo los datos, las bolitas, que tienen que ver con la variable dependiente, que en este caso es ventas, tú lo vas a poder ver en soles, ¿no? Entonces vas a poder ver 230.000, 240.000, 250.000 soles, no vas viendo cómo van incrementando las ventas. Y tú vas a ver la relación entre número de personas y ventas y cómo va incrementando. La relación entre el número de personas y las ventas es lo que se estima con esta línea recta, ¿no? Se grafica una línea recta y lo que te está mostrando es que a más gente, más ventas. La pendiente entonces tiene que ver con eso, porque si tu cantidad de ventas se duplica cada vez que las personas aumentan en 10, entonces la pendiente va a ser más alta, si no va a ser más baja. Pero eso es justo la relación. El gráfico no lo tienes que hacer a mano, el gráfico lo hace el programa. Lo que tienes que entender, por supuesto, es qué significa que la recta vaya para arriba o que la recta vaya para abajo o que la recta te salga en el medio, que es justo lo que les iba a explicar ahorita. Entonces, eso es lo que estamos viendo con la regresión. Esa correlación entre el número de personas y el número de ventas es la que se estima con la línea recta y lo que uno quiere ver es qué va a pasar después con la regresión. Sí, Jerry. Buenos días, profesora. En la regresión lineal simple, la regresión múltiple, ¿solo se trabaja con variables numéricas? Sí, solo con numéricas. En la logística ya vamos a incluir las categóricas, nominales, ordinales, politómicas y dicotómicas. Pero eso recién en la logística. En la lineal simple y en la múltiple solo vamos a utilizar numéricas, nada más. Gracias, profesora. Okay. Sí, Catherine. Profesora, buenos días. Una pregunta, ¿podría repetir cuando hizo la lectura de la fórmula que estaba explicando, el valor esperado de I era igual a valores dados
más... ahí Claro, me quedé. justo con lo que le explicaba Yuli, ¿no? Tú quieres en la regresión calcular qué va a pasar con tu variable dependiente. En este ejemplo, mi variable dependiente son las ventas, ¿no? Las ventas de este Vemos. Entonces, yo ya he vendido mucho. Eso es la información que tengo del pasado. Ahora quiero ver el futuro. Entonces, I, valor esperado de I, o sea, mis ventas futuras, lo que espero de I, es igual a beta sub 0, que es la información que tengo para calcular esa predicción, o sea, las ventas pasadas, más beta 1x, que tiene que ver con mi variable independiente, por eso x, más los valores dados de la cantidad de personas que van al Real Plaza, ¿no? Que es mi variable independiente. En el modelo se le suma el término del error, pero en la ecuación de interpretación pues ya se asume, ¿no? Entonces, esa es la ecuación de interpretación de la simple. El valor esperado de I es igual a beta sub 0 más beta sub 1x. Beta sub 0 son la misma variable dependiente, pero del pasado, y la variable independiente que vas a estimar es la de beta 1x. Ah, ya, en esto no le vamos a sumar, ¿no? O sea, Lo del término del error, el término del error es el modelo, o sea, como que se asume, es parte del modelo de regresión. Como no lo vas a hacer a mano, por supuesto, simplemente se trata de apretar un par de clics en SPSS o poner el comando en el gráfico, o lo vamos a ver en Excel cuando haces el gráfico de regresión, te sale la fórmula, lo que tienes que saber es interpretarla. Ah, ya, ok, gracias, profesor. Ok, listo. Uy, ya, entonces, solamente les explico esta parte de los gráficos y descansamos un ratito, ¿ok? Yo soy consciente que la atención no se mantiene igual cuando estamos en virtual. Miren, estos son los gráficos que les decía. ¿Sí? Ah, Isabel, sí. Quisiera que diera un ejemplo más para entender la fórmula, profesora. Sí, claro, vamos a seguir viendo ejemplos. O sea, esta ha sido solamente la primera entrada. La forma más fácil de entenderlo va a ser cuando les muestre un resultado de regresión, que es cuando vamos a ir interpretándolo. Pero en realidad hasta ahorita, esta de aquí lo que te está diciendo es, este señor, el dueño de Bembos, quiere saber cuánto más van a incrementar sus ventas si es que abre un Bembos en este nuevo Real Plaza. Y le han dicho que la cantidad de gente va a ser el doble. Entonces, EI, el valor esperado de I, es igual a las ventas que seguramente tendrá si es que pone el Bembos en este nuevo Real Plaza. Beta sub 0 son las ventas que ya hizo en los otros Reales Plaza. Más beta 1x, que hace referencia a la cantidad de gente. Entonces, esto se llama beta porque es un coeficiente. O sea, tiene a su vez su fórmula de calcular y tal. Este coeficiente sumado, estos coeficientes sumados son los que te van a dar el valor esperado de I. Entonces, al final ese señor va a saber, o señora, va a saber y va a decir, bueno, si yo pongo el nuevo Bembos en el Real Plaza, por cada 10.000 personas más que asistan al Real Plaza, mis ventas van a incrementar en un 0.2%. Así vamos a interpretar la regresión simple, pero ahora les voy a poner muchos más ejemplos para que quede clara la interpretación. Así se ven los gráficos de regresión. Este es el ejemplo que les puse al inicio, es una pendiente positiva o resultado de una correlación directa, que cuando la independiente sube, la dependiente también, o si baja, la otra baja también. Entonces, acá como puedes ver, esta es la variable dependiente, ¿no? Valor esperado de I. Beta sub 0, porque acá están los valores de la dependiente. Aquí viene la variable independiente y de acá sale el coeficiente beta sub 1, ¿no? Que son los valores dados cuando incrementa la pendiente. En este caso, cuando va para abajo, entonces es inversa. Cuando uno sube, la otra baja. Y si te sale así, quiere decir que no había correlación. Entonces, ¿para qué hiciste una regresión? Sería la pregunta, pero por si acaso le saliera así alguna vez. Bueno, entonces, aquí hay otro ejemplo, los dejo con este para que reflexionemos un poco. En este ejemplo, y ojo que van a encontrar en distintas literaturas para explicar regresiones varios conceptos. Uno es el de, que ya conocemos, el de variable dependiente y variable independiente. Otro es el variable explicativa y variable explicada. Entonces, la dependiente es la explicada y la explicativa es la independiente, o sea, la que explica. Otra
la de variable predictor y la que se predice. Entonces, la dependiente es la que se predice y la independiente es la predictor. Les digo esto para que no se confundan, es lo mismo, ¿ok? Bueno. Entonces, en este caso tienes un modelo que usa un único predictor, o sea, una sola variable independiente. Por eso estás frente a la lineal simple. ¿De qué va este asunto? Aquí estamos viendo la población del estado, medido en 10 a la séptima potencia, ¿ya? Entonces, estás viendo el incremento de la población de un estado. Y aquí estás viendo cómo han ido incrementando a lo largo del tiempo los accidentes fatales de tránsito en ese mismo estado. Entonces, este es el incremento de los accidentes fatales de tránsito y el incremento de la población. Esta es la recta que estima la relación entre la población y los accidentes fatales. La variable predictor, independiente, explicativa, es la población del estado. Y la variable que se explica, la dependiente, la que se predice, es los accidentes fatales de tránsito. ¿Ok? Entonces, previamente probamos que había una correlación directa, porque estamos viendo la recta, seguramente fuerte y significativa entre la población del estado y la cantidad de accidentes fatales de tráfico. Bueno, al saber entonces esa correlación, queremos ver cuál es el efecto causal. O sea que por cada cuántas personas más en este estado, en cuánto aumentarán los accidentes fatales de tráfico. Al ver la recta, ¿no?, y las bolitas, que son los valores, nos damos cuenta, ¿no?, que aquí están como mucho más cerca, pero en general están alrededor de la recta. Lo que nos muestra que efectivamente la población del estado sí predice el incremento en los accidentes fatales de tráfico. Si las bolitas estuvieran por aquí sueltas en cualquier lugar, entonces no se generaría la recta. Al estar alrededor, entonces tenemos una tendencia. ¿Ok? Otra forma de llamarla la dependiente, para no se angustien, variable de respuesta. Es lo mismo. Se los pongo de distintas maneras porque los pueden encontrar así en diferente literatura, incluso en la literatura que utilizamos para el curso. Ok, entonces, ¿cómo va a funcionar este asunto? Considerando la hipótesis nula. Como en todos los estadísticos, también hay una hipótesis nula. Y como la regresión lineal simple sirve para predecir, ¿no?, cuánto más van a aumentar los accidentes fatales de tránsito si aumenta la población del estado, la hipótesis nula es que no hay efecto o no predice. Yo prefiero llamarle no predice porque con el no hay efecto de repente te confundes con ANOVA. Entonces, anótenlo como les dé paz, pero sería, yo personalmente digo no predice. O sea, puede ser que sí haya una correlación entre la población del estado y la cantidad de accidentes fatales de tráfico, pero sería como esas correlaciones espurias que vimos en la clase donde vimos correlaciones de la margarina y los divorcios y Nicolas Cage y la gente en las piscinas. O podría ser simplemente una coincidencia. ¿Cuándo pasas a analizar si se trata de una coincidencia o no? ¿Cuándo vas a ver el valor de la significancia de la regresión? Si te sale menor a 0.05, entonces resulta que sí predice. Y si te sale mayor, resulta que no predice. La hipótesis nula de la regresión está en relación a la predictibilidad que hay de la variable independiente sobre el cambio en la variable dependiente. Ok, vamos a ir después del descanso a ver directamente en algunos ejemplos cómo se leen las regresiones y volvemos. ¿Sí? ¿Hay dudas? ¿Todo claro? Descansemos entonces unos 15 minutitos y volvemos. Sí, Lucero. Profesora, mencionó de que en este último apartado de que si sale menor a 0.5 predice. 0.05. Como todas las hipótesis nulas de todos los estadísticos. La hipótesis nula es no predice. Es igualita, ¿no? R. Pearson sirve para correlación. La hipótesis nula es que no hay correlación. Chi cuadrado sirve para asociación. La hipótesis nula es que no hay asociación. Prueba T sirve para diferencia. La hipótesis nula es que no hay diferencia. ANOVA sirve para efecto. La hipótesis nula es que no hay efecto. Regresión sirve para predecir. La hipótesis nula es que no predice. Entonces, si el valor de la significancia te sale menor a 0.05, rechazas, como siempre. Eso no ha cambiado.
Eso quiere decir que sí predice. Y si te sale mayor a 0.05, entonces apruebas. Eso quiere decir que no predice. Como todos los estadísticos, igualito. Eso no ha cambiado. ¿Sí? Sí, muchas gracias, profesora. Genial. Listo, profesora. Sí, Abraham. Sí, profesora. No lo recuerdo muy bien, pero sé que esta línea, bueno, de regresión está muy relacionada con la R de Pearson. Y en ese Claro. caso, también, ¿qué valores tendría que tomar para que, digamos, se pueda explicar que una pendiente es negativa, positiva, pero en valores de R? Sí, sí, sí. El valor de R de Pearson es el que tienes que tener para poder hacer la regresión. Si te sale un R de Pearson, por ejemplo, de 0.4, 0.3, que es de moderada a débil, como ya vimos, entonces podrías hacer la regresión, pero seguro la recta te va a salir muy derechita, porque te está diciendo, si no había una correlación, ¿para qué estás haciendo una regresión? Normalmente haces un análisis de regresión porque la correlación te dio la pista suficiente para decir, ah, mira, qué interesante esta correlación. Vamos a ver su momento explicativo, el siguiente paso. Pues normalmente cuando no hay correlación de Pearson, no haces regresiones, porque no tendría sentido. Ahora, si el R de Pearson te sale menos 0.8, por ejemplo, tú dices, es fuerte, pero es inversa. O sea, si el independiente sube, la dependiente baja. En ese escenario, haces un modelo de regresión y, por supuesto, si la R de Pearson te salió negativo, el valor de beta también te va a salir negativo. Pero después del descanso les voy a explicar cómo leemos beta. Beta ya no se lee como Pearson, que es débil, moderado y fuerte. Ya no. Beta se lee siempre según el valor que te da. O sea, el coeficiente de beta siempre quiere decir algo. Y, por supuesto, lo más importante, como en todos los estadísticos, es su significancia. ¿Sí? Sí, gracias, profesor. Genial. Entonces, vamos a los ejemplos después de un descanso. En 15 minutos volvemos.